¿Alguna vez te has preguntado cómo llegamos a conocer el mundo? No solo en términos científicos, sino en un sentido más personal, íntimo. ¿Cómo formamos nuestras ideas sobre lo que es real, lo que es bueno, lo que es verdadero? Vivimos rodeados de información, bombardeados por imágenes, palabras y conceptos, y a veces parece que todos nos dicen qué debemos pensar. Pero, ¿qué significa realmente conocer algo? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que creemos es cierto? Uno de los primeros filósofos en formular estas preguntas de manera sistemática fue John Locke, un pensador del siglo XVII cuya obra cambiaría para siempre la forma en que entendemos la mente, el conocimiento y la libertad. Hoy en día, muchos de los principios fundamentales sobre los que se asientan las democracias modernas, como los derechos humanos y la separación de poderes, tienen sus raíces en las ideas de Locke. Pero más allá de sus aportes políticos, Locke nos ofrece una reflexión profunda y siempre relevante sobre lo que significa ser humano. Para Locke, la mente humana no es una fuente infinita de verdades innatas, como creían muchos de sus predecesores. No nacemos con ideas preconcebidas sobre el bien y el mal, o con una comprensión intuitiva de los principios matemáticos y lógicos. En lugar de eso, nacemos con una hoja en blanco, una tabula rasa. Todo lo que llegamos a conocer viene de nuestras experiencias. Todo comienza con los sentidos, con lo que percibimos del mundo externo. Nuestra mente es un lienzo vacío, que poco a poco se va llenando con los trazos de nuestras experiencias y reflexiones. Imagina por un momento que nunca has visto el color rojo. No tienes ningún concepto previo de lo que significa rojo. No puedes imaginarlo, no puedes describirlo y ciertamente no puedes entender cómo alguien más lo percibe. Es solo cuando ves algo rojo por primera vez, quizás un atardecer, una manzana madura, o la sangre que fluye de una herida, cuando finalmente puedes formarte una idea sobre el color. Esta es una ilustración del empirismo de Locke. No hay nada en la mente que no haya estado antes en los sentidos. Pero esto no es solo una afirmación sobre el conocimiento, es también una afirmación sobre la libertad. Porque, según Locke, si nuestra mente es una hoja en blanco al nacer, entonces no estamos atados por ninguna verdad innata, por ninguna autoridad absoluta. El conocimiento, y por tanto la libertad, debe ser construido a través de nuestra propia experiencia. Y aquí, Locke traza una conexión profunda entre la manera en que entendemos el mundo y la manera en que organizamos nuestra sociedad. Para Locke, la libertad es uno de los derechos naturales más fundamentales del ser humano, junto con la vida y la propiedad. No es una concesión que nos otorgan los gobiernos o las instituciones. No es algo que puede ser regulado o restringido sin causa justificada. Es un derecho que nos pertenece desde el nacimiento, y cualquier sistema que busque arrebatárnoslo está, en última instancia, en conflicto con la naturaleza humana. Sin embargo, Locke también nos advierte que la libertad no es lo mismo que el caos. Vivir en libertad no significa hacer lo que nos plazca sin tener en cuenta las consecuencias. Para Locke, la verdadera libertad está siempre enmarcada por el respeto a los derechos de los demás. Así como nadie tiene el derecho de quitarnos la vida, la libertad o nuestra propiedad, nosotros tampoco tenemos el derecho de hacer lo mismo con los demás. Este es el principio básico de lo que más tarde sería llamado el contrato social. Pero, ¿cómo llegamos a un acuerdo sobre lo que es justo, sobre lo que constituye un buen gobierno? ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestros líderes respetarán nuestra libertad y protegerán nuestros derechos? Para Locke, la respuesta está en la legitimidad del poder político, que debe basarse en el consentimiento de los gobernados. Si un gobierno no protege los derechos de sus ciudadanos, se abusa de su poder o actúa de manera arbitraria, entonces los ciudadanos tienen el derecho, y tal vez incluso el deber, de derrocar ese gobierno y establecer uno nuevo. Esto puede parecer algo abstracto, casi académico, pero en realidad las ideas de Locke sobre la libertad y el poder político han tenido un impacto profundo y tangible en el mundo. La Revolución Americana, por ejemplo, fue en gran parte una aplicación de los principios de Locke. Cuando los colonos estadounidenses se rebelaron contra el gobierno británico, lo hicieron basándose en la creencia de que sus derechos naturales habían sido violados. Querían un gobierno que representara su voluntad, no un rey que gobernara por derecho divino. Y en muchos sentidos, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos es un reflejo de las ideas de Locke sobre los derechos y la libertad. Pero volvamos a la cuestión fundamental, ¿cómo llegamos a conocer el mundo? Si todo lo que sabemos viene de nuestras experiencias, ¿cómo podemos estar seguros de que nuestras creencias son verdaderas? Locke nos ofrece una respuesta matizada.
Él reconoce que nuestros sentidos no son perfectos. A veces nos engañan. Podemos ver espejismos, o escuchar ecos, o malinterpretar una conversación. Pero eso no significa que debamos renunciar al conocimiento o caer en el escepticismo absoluto. Según Locke, aunque nuestros sentidos no nos dan certezas absolutas, sí nos proporcionan suficiente evidencia para actuar en el mundo de manera razonable. Este enfoque pragmático es una de las grandes contribuciones de Locke a la epistemología. Nos enseña a vivir con la incertidumbre, a aceptar que no siempre podemos tener todas las respuestas, pero que aún así podemos buscar la verdad. Y en ese proceso, Locke nos anima a ser humildes. Porque si nuestras ideas no son innatas, si todas nuestras creencias provienen de la experiencia, entonces debemos estar dispuestos a cuestionarlas, a revisarlas a la luz de nuevas evidencias. Pero este no es solo un ejercicio intelectual. La filosofía de Locke tiene profundas implicaciones éticas. Nos invita a reconocer que, si todos comenzamos con una hoja en blanco, si todos adquirimos nuestras ideas a través de nuestras experiencias individuales, entonces cada persona tiene derecho a sus propias creencias, siempre y cuando no violen los derechos de los demás. No hay una verdad única, universal e incuestionable a la que todos debamos adherirnos. Cada uno de nosotros tiene la libertad y la responsabilidad de construir su propia visión del mundo. Es aquí donde Locke se encuentra con otro concepto clave en su pensamiento, la tolerancia. En un mundo donde las personas tienen diferentes creencias, diferentes experiencias y diferentes formas de entender la realidad, la única manera de convivir pacíficamente es a través de la tolerancia. Locke, que vivió en una época de intensos conflictos religiosos en Inglaterra, creía que el Estado no tenía derecho a imponer una religión a sus ciudadanos. La creencia religiosa, como cualquier otra creencia, debe ser el resultado de una elección libre y personal. Hoy en día, el legado de Locke sigue vivo. Sus ideas sobre la libertad, la tolerancia y el conocimiento han influido en generaciones de pensadores y activistas que luchan por una sociedad más justa, más libre y más igualitaria. Pero también nos dejan con una pregunta profunda y personal: ¿qué significa ser libre en un mundo lleno de incertidumbre? ¿Cómo podemos conocer la verdad cuando todo lo que tenemos son nuestros sentidos imperfectos y nuestras experiencias limitadas? Tal vez, como sugiere Locke, la respuesta no esté en buscar certezas absolutas, sino en aprender a vivir con la duda. Aceptar que la libertad no es la ausencia de restricciones, sino la capacidad de tomar decisiones conscientes y responsables. Aceptar que el conocimiento no es un conjunto fijo de verdades, sino un proceso continuo de descubrimiento. Y aceptar que, en última instancia, somos nosotros quienes damos forma a nuestra propia vida. Locke nos ofrece una visión del ser humano que es, al mismo tiempo, humilde y esperanzadora. Nos recuerda que, aunque comenzamos con una hoja en blanco, tenemos el poder de escribir nuestra propia historia. Y esa, tal vez, es la mayor libertad de todas.